Totalmente. Me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp de alguien que está escuchando el programa. Breaking news. Breaking news. Dice acá alguien que conoce el tema. Sí, ¿conoce el tema? Breaking A ver. news. Guzmán dejó la caja en cero. No tenemos ni para pagar los barcos de energía. Grave la situación. Y después dice dos cosas que no las voy a repetir. Amado se acercó al teléfono. Bueno, ese es el escenario que generó Guzmán, que veníamos planteando. Generó Guzmán y para hacer con Rulo el Banco Central, toda la política, la visión de la política económica. Y sin duda debe ser más grave de lo que suponemos, sin duda. Bien. A las 7:45 ya estaba hablando con alguien que trabaja cerca de Silvina Batakis. Sí. Tengo información de un poco. Encontraron algo bastante caótico. Bueno, ya empezamos con la máquina de humo, ¿no? Acá, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y el resto? Nosotros vendemos humo, pero decimos que es humo. Lo blanqueamos. Nosotros venden humo y se hace las primicias. Bueno, no, estuve hablando, la situación que encontró Batakis es bastante dramática. Bastante dramática. Hoy se renuevan unas letras del Tesoro. Se renueva una deuda en pesos. La expresión que me dijo es: la situación es muy finita desde el punto de vista financiero. Es como caminar entre huevos, como tratando de no pisarlos. Por eso no salen a criticar la gestión Guzmán, a pesar de que encontraron cuestiones bastante preocupantes. Y me confirmaron lo que se ve a cielo abierto, que es la gran pregunta. Para mí la gran pregunta es: ¿qué instrumentos tiene hoy la Argentina, el gobierno argentino, para evitar las presiones devaluatorias? Para que, en vez de microdevaluaciones, como las que produce el Banco Central, de acompañar el índice inflacionario, ir hacia una maxi devaluación. Una devaluación ya bueno, hoy hay un paro de comercialización que exige eso, busca eso, ¿no? Sí. Una devaluación. Un paro de los la mesa de enlace. la patronal agraria. Sí. Es bastante sintomático. Que básicamente pide eso, pide devaluación. Es bastante sintomático que el sector que está haciendo un paro en la Argentina sea el sector que tenga las mejores condiciones, ¿no? Que cobre en dólares, más allá de que cobra al tipo de cambio oficial, que tenga garantizado su mercado, y además que las materias primas que ellos venden están pasando, tienen un muy buen precio, ¿no? Bueno, pero ¿sabes lo que están haciendo, no? Mira, primer quincena de julio, tengo los datos acá a la vista. 33% menos de liquidación que en junio, en el mismo periodo de junio. La liquidación de divisas está en el mínimo histórico. Nunca se liquidó menos divisas que ahora, a pesar de tener precios extraordinarios. ¿Por qué se hace esto? Más, agregale hoy el cese de comercialización. Llamémoslo paro, porque lo llaman paro, bueno, para que se entienda, es un cese de comercialización. Y para presionar por una devaluación fuerte. ¿De cuánto? Y 35-40%. Eso está en plena negociación. Tampoco nos vamos a desentender del asunto, ¿no? Devaluación de 35-40% es colocar el tipo de cambio oficial cerca de 180, ¿no? Más o menos. Más o menos. A ver, es lo que piden. Yo creo que Melconian está hablando de un dólar a 155. Pide un dólar de 155, sería una devaluación de 15%, 20%. Claro, Melconian pide un dólar de 155, el campo pide mucho, 180, hoy está 133, 134. Yo creo que un precio con el cual los productores estarían de acuerdo es de 140, 142, es decir, un 10% más o menos. 10% de... La cuestión
es que las devaluaciones son las microdevaluaciones, que se llaman crawling peg en inglés, las devaluaciones que deberían de acompañar la inflación, que en realidad el gobierno lo está haciendo, el Banco Central lo está haciendo coordinadamente con el gobierno, pero un poquito por debajo de la inflación. El año pasado la inflación fue de 50 puntos y la devaluación del tipo de cambio oficial fue de 20. Se suponía que era una de las anclas para evitar el aumento de precios. Eso, como no se terminó de verificar en la realidad. Y acá hay otra cuestión, es o crawling peg, que es acompañar la tasa de inflación, o sea, la inflación es 6 puntos, devaluado 6 puntos, la inflación es 8, devaluado 8, la inflación es 2, devaluado 2. Esa es una medida, que es la postura que está teniendo este gobierno, un poquito por debajo de la inflación. Después sí, pero por debajo, Dani, porque vos tenés el compromiso con el fondo de tener tasas positivas. Bueno, ese es otro tema. Es lo que decía el otro día Alejandro Banoli. Palos y zanahoria. La zanahoria sería lo que hacia donde vamos a ir, que es probablemente las tasas de interés, el aumento de la tasa de interés, ¿no? Con el efecto que eso tiene sobre la economía real, porque tiene un efecto recesivo, ¿no? Bueno, es que ese es el asunto. Si vos tenés mirá, anoche me puse a releer el acuerdo con el fondo, porque yo me divierto así. La verdad que te gusta. La paso bomba. Bien, sí. Te gusta. Terminé de ver La Voz, hablé con un amigo y me fui a leer el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo, si uno hace un simulcop entre la conferencia de Silvina Batakis del lunes y el acuerdo con el fondo, todo lo que se anunció el lunes está en el acuerdo con el fondo. El revalúo inmobiliario, las tasas positivas, está todo ahí. El revalúo inmobiliario es una medida que va, a mi modo de ver las cosas, en el sentido correcto. Pero está en el acuerdo. Yo digo, no hay nada que no esté en el acuerdo. Lo que se anunció el lunes, incluso aquellas medidas que podemos considerar correctas y también las que no, todo está en el acuerdo con el fondo. O sea, la hoja de ruta sigue siendo el acuerdo con el fondo. Anoche me lo puse a releer y en el acuerdo con el fondo, cuando se exigen tasas positivas, porque la exigencia está, bueno, ahí empezás a ver el desfiladero por el cual va a transitar la Argentina, por lo menos hasta la primavera, que es pocos dólares en la reserva, precios de la energía que están en máximos históricos, presión devaluatoria del sector que más dólares genera, te diría hoy por hoy el único que genera dólares en buen volumen, que es el sector agropecuario. Hay un aliado que se le está presentando al gobierno en la negociación con el campo muy interesante. En los últimos 3-4 días viene cayendo el valor de la soja. Ella perforó el piso de los $600. Eso puede estimular, puede ser un incentivo. Hay 23 millones de toneladas retenidas. Y la novedad es que las toneladas están retenidas no por las cerealeras, porque históricamente, ¿qué pasaba? La retenían las cerealeras, el gobierno se juntaba con 5 o 6 cerealeras y acordaban, bueno, liquidame 20.000 millones de dólares en el año. Funcionaba así. Si quieren podemos pasar música, nos hacemos todo, pero funcionaba así. Se acordaba cuánto iban a liquidar las cerealeras y el resto, Vista Gorda, la hidrovía, bueno, se iba. 20.000 millones de dólares en el año. Bueno, el problema es que ahora las cerealeras no tienen ese producto porque la están reteniendo los productores. Esa es una novedad histórica en el sistema de comercialización de granos. Los productores tienen capacidad de acopio. Dicho sea de paso, esa capacidad de acopio se financia con dineros públicos en algunos casos, ¿no? Una cosa bastante rara, porque el dinero público financia barato los hilos donde se retienen los granos que no se liquidan. ¡Buah! Fenómeno. Ahí hay un problema de, como diría Cristina, falta de coordinación de políticas, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ese problema está previsto, o mejor dicho, se le suma además el corset del acuerdo con el fondo, Dani. Nico. Bien, claramente es una situación. Sí. No, claramente es una situación muy precaria, que es la que se está viviendo por estas horas. La situación financiera
Me cuentan a mí que está coordinado. Pregunté si hay aval de Cristina, de Massa. Estaría habiendo una coordinación por parte de los diferentes actores del Frente de Todos, quizás reconociendo la gravedad de la situación. Claramente. La foto del lunes muestra un poco eso, pero la foto del lunes sí, ¿no? La foto donde estaban todos. La foto donde estaban todos los de la coordinación, la foto de la coordinación económica, ¿no? La foto de todo el equipo económico, incluido Lamens. Hoy hay medidas finalmente con el tema dólar turista, ¿viste? ¿Cuáles van a ser las medidas? ¿En qué sentido iría? Básicamente la principal medida va a ser el encarecimiento del dólar turista. Es una cuenta brava. El tema es que hay una brecha entre el dólar financiero legal, llamémoslo, el contado con liquidación, que está cerca de los 300 pesos, y el dólar turista está a 220 pesos. Entonces vos le estás subsidiando de alguna manera casi un 33% los viajes a aquellas personas que se vayan de vacaciones, bueno, ahora las vacaciones de invierno y demás. Y son sectores que están en condiciones o porque ahorraron el dólares, o porque los tienen, o por lo que producen. O por lo que producen de sacar los dólares. A mí me parece una medida muy razonable en ese sentido, ¿no? Mira, el déficit turístico acumulado en los últimos 10 años fue de 23.500 millones de dólares. Cuando vos haces el volumen total de déficit turístico es un montón de guita, ¿no? Son 500 palos entre dólar ahorro y dólar turístico, son más o menos unos 500 palos por mes. 2.500 en lo que va del año. Por eso son 5 meses. Ahora 5 meses lo que aparece en la estadística son más o menos 500 palos por mes, lo cual sería por año más o menos unos 6.000 palos. Que hoy claro, la Argentina pero es un montón de guita, ¿no? Porque el promedio está bien, pero mirá la evolución. En mayo fue de 867 millones el déficit de la... Mayor que el promedio mensual, ¿no? Claro, entonces la evolución, por eso es que ahora preocupa el asunto. Porque en la evolución vos tenés que cada vez más argentinos están saliendo al exterior por turismo. Que entonces, está muy bien que viajen, está perfecto. No, el tema es el precio en dólares. Claro, el tema es si vos le vas a dejar un dólar barato de 220 cuando el dólar financiero está a 300, ¿no? Ahora, yo te voy a decir esto, estamos hablando de esto y seguramente vas a recibir mensajes, lo vas a leer de personas que tienen que viajar por razones no turísticas. El otro día, por ejemplo, una mamá decía, mira, mi hijo se fue a vivir hace 3 años, 4 años a Europa, no lo pude visitar en pandemia, estuve ahorrando todo este tiempo y ahora si se me encarece el pasaje no voy a poder ir a ver a mis nietos. Bueno, hay situaciones que no son de turismo y que son digamos de vida familiar, y bueno, es razonable que alguien lo considere como una injusticia, digamos, ¿no? Porque decía, ¿por qué no se encarecen los viajes a Miami y no los viajes que se puedan hacer a lugares donde, bueno, viven familia? Es muy difícil de discriminar una cosa y la otra. Digo esto porque lo vas a recibir los mensajes, lo vas a leer y bueno, es muy difícil de contemplar. Yo estuve averiguando si había forma de contemplar diferencial del dólar turístico. Es decir, si vos haces un desdoblamiento del valor del dólar turismo, si lo podés además diferenciar por destino, y es muy difícil. Bien, estamos hablando de personas que pueden elegir si viajan, no viajan y qué dólar, ¿no? Que tienen, imagínate, un dólar 220 pesos, estamos hablando de que capaz que se van no sé, a Miami o a Europa y toman un café y lo pagan 800 pesos. Estamos hablando de personas que se pueden dar eso, y está muy bien, porque laburaron, aspiraron, es lindo viajar. Para mí viajar es una de las actividades
más bella. Es lindo conocer, es lindo tomarse un café en Roma, un café en Río de Janeiro, en París y demás. Está perfecto, no estamos en contra de eso. Pero del otro lado estamos hablando de un país que tiene niveles de exclusión muy grandes. Te paso una información que me pasó Valentina Castro, por ejemplo. La relación entre el salario mínimo vital y móvil y el valor de la canasta total de los hogares. Entonces, información oficial, ¿no? El salario mínimo vital y móvil denominado por el gobierno, y la canasta básica tiene que ver con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, del INDEC. Al mes de julio, el mes en curso, luego de la última actualización, que quedó muy lejos como todas las paritarias, ¿no? Porque estamos hablando de algo, todos los gremios, producto de la presión, consiguieron muy buenas paritarias que quedaron muy lejos, o sea, claramente. Lo hablábamos el viernes con todos los dirigentes sindicales que conversábamos, que la verdad que los tipos estaban orgullosos de alguna manera de su capacidad de negociación, lo cual habla bien de la Argentina, que tiene sindicatos fuertes y dirigentes sindicales que se deciden a representar a sus trabajadores, pero quedan lejos. Una inflación. El otro día yo escuché por ahí, yo le quiero preguntar a Rulo, por favor, está ahí cuando puedas venir. Lo escuché el otro día a Alfredo Zayat, que para mí es un referente, es mi segundo referente detrás de Rulo, en economía. La inflación de julio, 7 puntos. Se espera 7 puntos para la inflación de julio. Claramente. Al mes de julio de la última actualización, salario mínimo vital y móvil se ubica en 45.540 pesos. Y además el impacto que tiene eso sobre las asignaciones y demás. Para el caso de una familia de 2 adultos, con el salario mínimo tiene a su cargo 2 menores, vamos a hablar de la familia tipo, de 2 adultos, que son los padres, las madres, depende de cómo sea configurada esa familia, tiene a cargo 2 menores de edad. La suma de los ingresos permanece 15 puntos por debajo de la canasta básica total o de pobreza de un hogar de esa constitución. Luego de haber permanecido por debajo de esa magra proporción desde abril del año 2020. O sea, desde el año 2020, que con 2 salarios mínimos de 2 adultos son indigentes. Del año 2020. El costo de la canasta básica total, que mide la línea de la pobreza, subió un 4.6% en mayo, por debajo de la inflación, hay que decir, que la inflación general, por debajo de la inflación. Por ende, una familia tipo, no necesariamente todas las familias son tipo, ¿no? Pero estadísticamente se toma ese modelo. 2 adultos y 2 niños necesitaron en el mes 99.676 pesos, bueno, 100 lucas para hacer números redondos, para no ser considerada pobre. Vale aclarar que esta cifra es sin tener en cuenta el gasto en alquiler. Un mercado que bueno, una de las grandes preocupaciones hoy de los sectores medios tiene que ver con el alquiler. De hecho, hay una especie de, entre comillas, gran vacío legal entre la ley vigente, la anterior, la ley que se está tratando y demás. ¿Qué es esto? 2 salarios mínimos, estás 15 puntos por debajo de la canasta básica. Hoy está pasando eso. Necesitas 100 lucas y lográs 90 lucas. Y sin contar el alquiler. Digamos. Entonces, hablando de una situación dramática, ¿no? Después, los salarios de los trabajadores privados en lo que va del 2022 le están ganando un puchitito, que es importante, porque detrás de eso hay, a la inflación sí le están ganando. ¿No están recuperando lo que perdieron durante Macri? No están recuperando, ¿no? ¿Alcanza eso para mejorar la calidad de vida? Bueno, lo decía Walter Correa cuando lo hablábamos hace, creo que la entrevista se la hiciste vos o creo que Andrea recupero, una entrevista muy buena. A mí me sorprendió el dato ese. Nosotros logramos una buena paritaria, pero vamos a la fábrica y los laburantes dicen, che, con esta guita trabajo lo mismo y vivo peor que antes. Que al final del día es eso. Sí, lo hablamos en su momento con Walter cuando estábamos entrevistándolo justamente por haber logrado una paritaria, una muy buena paritaria. Y aún así no había nada para festejar. Decía, ahí no podemos festejar porque se va a licuar rápido. Mira, ayer hablábamos con el secretario general del gremio SUTNA,
que es el de los neumáticos. De los neumáticos. Muy buena nota, la escuché. Bueno, gracias. Yo escucho tu programa, ¿viste? No como otro, no, ¿viste? Que a las 10 piden apagate, bueno. te mandás a mudar, te vas al destape, a editar la nota de Ariel y Jalá. Me gusta el reproche. No, amoroso. Yo sé que es un reproche amoroso. No, pero es verdad, todo bien, no es un reproche, es descriptivo. Bueno. No, ayer, ¿qué nos decía? Si la escuchaste, para mí el dato es, están pidiendo 5% por encima de la inflación acumulada en el año, como actualización de paritaria, para ganarle aunque sea 5% de la inflación, a sabiendas que eso se va a licuar en un rato nomás. ¿No? Hay una carrera ahí muy fuerte entre los aumentos de paritarias y la inflación. 9:26 minutos.